Gracias por acompañarnos en esta edición especial de 2 horas de I24 News en inglés. Soy Nicole Sedek, transmitiendo en vivo desde Tel Aviv. Un alto el fuego en Irán, y ahora se habla de un alto el fuego en Líbano. Han pasado menos de 48 horas desde el inicio de esta tregua de 2 semanas entre Estados Unidos, Irán e Israel. El primer ministro Benjamín Netanyahu anuncia que Israel abrirá negociaciones directas con Líbano lo antes posible para centrarse en el desarme de Hezbollah y establecer relaciones pacíficas entre Israel y Líbano. Apenas ayer, miércoles, Netanyahu prometió públicamente continuar atacando Líbano con fuerza, mientras el ejército lanzaba la ola de ataques más intensa contra Hezbollah desde la Operación Beaver. Mientras que Estados Unidos e Israel dicen que el alto el fuego en Irán no está vinculado a un alto el fuego en Líbano, funcionarios iraníes argumentan que sí lo está y amenazan con poner fin al alto el fuego y mantener cerrado el estrecho de Hormuz si no cesan los ataques contra su milicia proxy. Esto es lo que dijo el primer ministro Netanyahu esta noche. Queridos residentes del norte, estoy orgulloso de ustedes. Siguen manteniéndose firmes. Quisiera decirles que no hay alto al fuego en Líbano. Seguimos golpeando a Hezbollah con fuerza y no nos detendremos hasta que restauremos su seguridad. Nuestros grandes logros, tanto en Irán como contra el eje del mal, han provocado un cambio histórico en el estatus de Israel en la región. También han provocado un cambio en nuestras relaciones con países que no existían en el pasado. Después de repetidas solicitudes del gobierno libanés para abrir negociaciones de paz con nosotros, anoche instruí al gabinete para que abriera negociaciones directas con Líbano para lograr 2 objetivos. 1. Desarmar a Hezbollah. Y el segundo, un acuerdo de paz histórico y sostenible entre Israel y Líbano. Israel es más fuerte que nunca. Irán es más débil que nunca. Ya he logrado 4 acuerdos de paz con países árabes y tengo la intención de lograr más. Paz real, paz desde una posición de fuerza. Las fuerzas de defensa de Israel también están advirtiendo esta noche que Hezbollah podría extender su rango de ataque más allá de las comunidades del norte e intentar golpear también el centro del país. El ejército dice que actualizará al público si hay algún cambio en las directrices del comando del frente interno. Tenemos mucho de qué hablar y me acompaña en el estudio para discutir todo esto la analista de seguridad Jacob Lapin, quien conduce Levan Assessment, así como nuestro corresponsal senior de I24 News en inglés, Owen Alterman. Señores, es una actualización de noticias bastante importante cuando pensábamos que estábamos en medio de un alto al fuego y que posiblemente podría haber otro alto al fuego también en el frente norte. Owen, cuéntanos lo último sobre esta nueva vía diplomática que se acaba de anunciar. ¿Quién está a cargo? ¿Cuándo se llevarán a cabo estas conversaciones? ¿Y qué pasa con la situación actual de los enfrentamientos si estas conversaciones van a tener lugar? Correcto. Y Nicole Yorubsar, primero los detalles de las conversaciones y luego esta gran pregunta de qué sucede con los combates mientras se llevan a cabo las conversaciones. El martes en Washington, como informó nuestro canal hermano en hebreo, encabezando la delegación israelí, Yekiyah Leiter, embajador de Israel en Estados Unidos, encabezando la delegación libanesa, la embajadora libanesa en Estados Unidos, Nicole. Ella tiene una biografía y un currículum increíblemente impresionantes, así que será interesante ver qué aportaciones trae desde su perspectiva y desde la perspectiva de su país a la mesa, con el embajador de Estados Unidos en Líbano, Michel Issa, como mediador y con Estados Unidos como anfitrión. No es poco interesante, por cierto, porque claro, Emmanuel Macron dejó más que clara la intención de Francia de involucrarse aquí. Y esa propuesta francesa prácticamente ha quedado fuera de juego, si lo prefieres. Estados Unidos está tomando la iniciativa en esto. Ambos países van a Washington para que las conversaciones se lleven a cabo ahí. Por cierto, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, esta tarde, hora de Israel, actualizó a 3 ministros de Relaciones Exteriores europeos sobre el progreso de las conversaciones, los ministros de Alemania, Italia y Grecia. Llama la atención la ausencia de Jeannou Barrot, la ministra de Relaciones Exteriores de Francia, quien no está presente. De cualquier manera, el alcance de las conversaciones que vimos por parte del primer ministro Netanyahu, tanto en su declaración como lo que acabamos de escuchar de él, es el desarme de Hezbollah. Pero de manera más amplia, Nicole, al menos según Netanyahu, hay un posible acuerdo de paz entre Israel y Líbano. Se considera ampliamente que esto está ocurriendo bajo presión de Estados Unidos. Aunque debo decir que creo que hay un argumento sólido de política propia para que el gobierno israelí haga esto. Y en los primeros días de la guerra se informó ampliamente que Netanyahu envió a su cercano confidente, Ron Dermer, para encargarse de este asunto y comenzar a tantear el terreno y sentar las bases para conversaciones como estas. El gobierno libanés, aunque no ha desarmado a Hezbollah ni cerca de hacerlo, tal vez no ha podido, pero al menos retóricamente, especialmente en los primeros días de la guerra, salió diciendo todo lo correcto y haciendo las declaraciones adecuadas.
En cuanto al alto al fuego, Netanyahu ha sido muy tajante. Lo acabamos de ver, no habrá alto al fuego en Líbano. Sería políticamente inviable aquí en Israel después de que la gente en la frontera norte ha seguido pasando día tras día en refugios. Y han estado sumamente decepcionados al ver la cantidad de poder de fuego que tiene Hezbollah, después de haber pensado que Hezbollah había quedado mucho más debilitado por los combates en el otoño de 2024. Pero se ha informado ampliamente que Netanyahu le dijo a Estados Unidos, y el propio Donald Trump ha dicho que Netanyahu está comprometido a tener un enfoque más discreto hacia Líbano. Entonces, Nicole, tal vez algo entre un alto al fuego total y el tipo de operación israelí a gran escala que hemos visto en los últimos días, eso parece ser suficiente para Estados Unidos. ¿Será suficiente para el gobierno libanés para que ellos den luz verde a las conversaciones en Washington la próxima semana? Muy interesante cómo se está desarrollando todo. Y Jacob, estábamos en una tregua antes de que la guerra con Irán comenzara de nuevo y que Hezbollah reanudara sus ataques hacia Israel. ¿Qué pasaría en una tregua diferente esta vez? Porque durante la tregua pasada, Líbano ya se suponía que debía desarmar a Hezbollah al sur del río Litani y dijeron que lo hicieron. Entonces, ¿qué sería diferente esta vez? Lo que sería diferente es la presencia de un número significativo de fuerzas terrestres de las fuerzas de defensa de Israel muy adentro de Líbano, en el sur de Líbano, con control de seguridad hasta el río Litani. Esa es la gran diferencia. No teníamos eso en 2024 y ahora sí lo tenemos. Además, cientos de miles de residentes chiitas del sur del Líbano han abandonado el sur del Líbano, evacuaron, escucharon el llamado de las fuerzas de defensa de Israel. Y eso significa que Hezbollah no tiene su sistema de escudos humanos. Y el Estado en la sombra de los iraníes de Hezbollah pasó años y años y enormes sumas construyendo en el sur del Líbano. Eso esencialmente ya no existe. Esas son diferencias realmente grandes. Por otro lado, solo agregaría que estamos recibiendo muchos mensajes contradictorios sobre cuál será el modus operandi israelí en Líbano. Y aunque creo que es perfectamente legítimo que el liderazgo decida cambiar o ajustar su nivel de operaciones de acuerdo con consideraciones muy complejas, lo que no es legítimo en mi opinión es que fuentes digan que todo va a continuar como siempre y que seguirán los combates que hemos visto. Si ese no es el caso, el pueblo israelí merece saber qué debe esperar. Merecen transparencia y se les debe informar lo que Israel planea hacer de ahora en adelante. No estoy dudando en absoluto de la legitimidad del liderazgo para tomar decisiones y hacer ajustes. Estoy dudando de la legitimidad de no ser transparente con el público y decir exactamente qué debemos esperar ver en Líbano de ahora en adelante, porque según se informa, están saliendo múltiples mensajes, incluso desde Washington y del propio presidente Trump, de que las cosas van a ser diferentes. No van a ser ataques aéreos de la misma magnitud a los que nos hemos acostumbrado, así que creo que el público merece respuestas muy claras y no hay razón para no dárselas. Owen, en cuanto a las declaraciones que hemos escuchado hasta ahora del gobierno libanés, ellos se niegan a ser parte de estas conversaciones entre Estados Unidos e Irán, argumentando que solo Líbano habla en nombre de Líbano. Ahora, esto es interesante porque Irán estaba intentando involucrar a Líbano en estas conversaciones. ¿Está este gobierno libanés tratando de distanciarse de eso, pero aún así presionando para lograr un alto al fuego bajo sus propios términos? Exactamente. Y los iraníes, Nicole, siguen diciendo que Líbano tiene que ser parte del alto al fuego. En los últimos minutos, el Ministerio de Defensa de Kuwait, por cierto, está diciendo que está sufriendo un ataque con drones a instalaciones esenciales en el país, presumiblemente proveniente de Irán, y que Irán está justificado en mantener el estrecho de Hormuz cerrado, tal vez este ataque con drones, suponiendo que Irán esté detrás de él, bajo el argumento de que no se está respetando el alto al fuego porque el Líbano no está siendo incluido. Así que puedes ver lo importante que es esto para los iraníes y en ese sentido lo importante que es para el campo anti-Hezbollah en Líbano, viendo esto como una lucha por el futuro del país y quién lo representa. Así que hay mucho en juego para el gobierno libanés al salir y hacer esto. Desde su perspectiva, se necesita cierto grado de valentía para tener conversaciones abiertas con Israel. Israel, que no es necesariamente popular en todos los sectores del país, por decirlo obvio, pero ven esto como una forma de afirmar su propia soberanía y su propio control en oposición a Irán. Al final del día, Irán todavía tiene la base de Hormuz y la capacidad de atacar. Entonces, ¿tendrá éxito el gobierno libanés en desvincularse del alto el fuego? ¿Cuánto apoyo recibirá de los gobiernos en Europa que, seamos honestos, han sido esencialmente excluidos de este proceso? ¿Y conseguirá el alto el fuego que ha dicho que necesita como condición previa para las conversaciones? Algunas de las preguntas pendientes. Bueno, ya estamos recibiendo algunas declaraciones de algunos de esos observadores externos, como los países europeos y la comunidad internacional, que ya están opinando sobre la nueva operación de las Fuerzas de Defensa de Israel en Líbano, y no será una sorpresa. Muchos ya están condenando las acciones de Israel. Nuestra corresponsal Joe Brown tiene más detalles. Mientras los ataques aéreos israelíes azotan el norte, sur y centro del Líbano,
Tanto amigos como enemigos comparten las mismas preocupaciones. Las Naciones Unidas estuvieron entre los primeros en condenar los ataques. Tal carnicería, esto después de acordar un alto al fuego con Irán, es increíble. ¿Y están presionando por Australia desde Israel? La escalada tiene que detenerse. Creo que todos sabemos que no hay soluciones militares en situaciones como esta. La desescalada y el diálogo se necesitan urgentemente para evitar más sufrimiento. Irán ha calificado esto como una violación del acuerdo de alto el fuego y amenaza con retirarse de las conversaciones de SASDE en Islamabad como resultado. Según el viceprimer ministro iraní, los pakistaníes fueron la razón por la que los iraníes no atacaron a Israel después de los ataques en Líbano, como una forma de mantener la tranquilidad antes de las negociaciones. Qatar condena la, cito, serie de ataques brutales, mientras que Turquía se sumó a los llamados para la desescalada. En cuanto a los aliados históricos de Israel, los líderes mundiales instaron a que Líbano fuera incluido en el alto al fuego. Por supuesto, es una paz frágil, pero queremos que conduzca a un acuerdo. El gobierno australiano también cree firmemente que esto debe aplicarse al Líbano también. Los ministros de Asuntos Exteriores europeos fueron más directos en sus críticas a Israel. Creo que lo que Israel hizo ayer con esta escalada de ataques estuvo completamente mal. Estos ataques son aún más llamativos ya que socavan el fuego temporal que se alcanzó ayer entre Estados Unidos e Irán. Con la escalada en Líbano, que las fuerzas de defensa de Israel llaman Operación Oscuridad Eterna, la opinión global sobre Israel era, en el mejor de los casos, fragmentada. Este nuevo capítulo del conflicto, sin importar cómo lo presente Israel, hará poco para reconstruir su reputación. Vamos al Frente Norte para una actualización ahora con nuestra corresponsal de I-24 News, Balik Sladin. Nos acompaña en vivo desde Kiryat Shmone, en el norte de Israel. Cali, cuéntame qué has estado viendo en el Frente Norte durante todo el día. Hezbollah sigue lanzando cohetes y drones hacia algunas de estas comunidades fronterizas, pero ahora las fuerzas de defensa de Israel advierten que también podría haber una amenaza hacia el centro del país. Sí, exactamente. Así que Hezbollah comenzó a las 6 de la mañana, esta mañana con ataques de drones y cohetes hacia las comunidades del norte de Israel, hacia Kiryat Shmone y también hacia la Galilea Occidental. Solo en las últimas horas, varios andanadas de cohetes hacia la Galilea Occidental, específicamente hacia Nahariyah, una de las ciudades más grandes de esa zona, y los cohetes han sido interceptados y el resto cayó en áreas abiertas. La gran mayoría de esos siempre son interceptados y no causan ningún daño ni víctimas. Ese es el caso hoy, pero definitivamente continúan estos ataques con cohetes y drones. Y las sirenas aquí para las comunidades del norte hacen que la vida aquí sea muy, muy difícil y desafiante, porque necesitan estar dentro o cerca de un refugio casi todo el día. Ahora, respecto a los ataques contra distintas partes del país, esta es una evaluación de las fuerzas de defensa de Israel que se emitió hace unas horas o aproximadamente hace una hora a los residentes del norte y también al centro de Israel. Hezbollah aparentemente todavía tiene los cohetes, los misiles superficie, y de hecho podrían usarlos contra el centro de Israel. Por cierto, en la última hora más o menos estamos viendo eso. Reportes locales en Líbano dicen que las fuerzas de defensa de Israel están atacando en Sidón y diferentes áreas en el sur de Líbano, lo que significa que aparentemente la Fuerza Aérea Israelí está tratando de evitar el lanzamiento de esos misiles superficie. Hasta ahora no los han lanzado, pero probablemente o de hecho podría suceder en las próximas horas. Un día muy activo para los residentes del norte de Israel, como ha venido ocurriendo desde hace ya mes y medio. Entonces, Beli, ¿qué opinan sobre esta noticia del primer ministro Netanyahu de que un alto al fuego, o al menos conversaciones que podrían llevar a un alto al fuego, podrían comenzar la próxima semana en Washington? Exactamente. Así que la gran mayoría, según encuestas también en Israel, está de acuerdo en que Israel debe continuar los ataques contra Hezbollah. Ellos dicen que esta es la única manera de evitar que Hezbollah amenace a las comunidades del norte en Israel. Pero por otro lado, también se dice que podría haber negociaciones mientras la frontera sigue activa, lo que significa que las negociaciones deberían continuar solo bajo fuego.
Y también estamos viendo algunas críticas hacia esta iniciativa por parte del gobierno israelí hoy. El alcalde de Kiryat Shmona, Avichai Stern, quien por supuesto no está alineado políticamente con esta coalición, está más cercano a la oposición en Israel. Pero de todos modos, él acaba de decir que los iraníes han presionado, han ejercido presión, los estadounidenses decidieron y los israelíes simplemente se plegaron. Los residentes del norte de Israel no serán víctimas de la llamada paz si no vamos a o no deberíamos rendirnos ante el terrorismo. Esto es lo que Avichai Stern ha dicho. Esto refleja el sentir de muchos israelíes en el norte. Lo que es importante para ellos es que de cualquier manera, si se entra en negociaciones, que así sea, pero las negociaciones deben continuar bajo fuego. Por cierto, el gobierno libanés, no oficialmente al menos, según varias fuentes que han hablado con medios árabes en la última hora, está exigiendo un alto al fuego israelí o al menos el cese de los ataques aéreos contra objetivos en Líbano, para que ellos acepten en este momento entrar en esas negociaciones con Israel. De nuevo, los israelíes están diciendo que las negociaciones, si se dan, solo se darán bajo fuego. Gracias por esas actualizaciones sobre el terreno. Bueno, después de casi 24 horas de calma, las defensas aéreas de Kuwait están intentando nuevamente derribar drones sobre su territorio. Esto viene directamente del propio Ministerio de Defensa de Kuwait. Y esto parecería ser el primer ataque iraní a un país del Golfo desde el miércoles, lo que muestra lo inestable que es este alto al fuego. Esto dice que el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita sostuvo una llamada telefónica con su homólogo iraní por primera vez desde que comenzó la guerra, enfocándose en restaurar la seguridad y la estabilidad en la región. Al mismo tiempo, la presión sobre Irán está aumentando por la situación en el estrecho de Hormuz. La directora ejecutiva de la gigante petrolera estatal de los Emiratos Árabes Unidos, ADNOC, dice que la vía marítima permanece efectivamente cerrada, acusando a Teherán de usar el acceso como una herramienta política en lugar de permitir la libre navegación. Nos acompaña para hablar más sobre el tema Ahmed Qusay, consultor político en Qusay Asociados. Nos acompaña desde Bahrein. Ahmed, pensé que te iba a preguntar sobre si por fin veríamos un día tranquilo en el Golfo, pero en la última hora resulta que no es así. ¿Qué nos dice este último ataque contra Kuwait sobre la etapa actual de este alto al fuego? En realidad, el alto al fuego aún no está en vigor, ya que todavía no hay una fecha de inicio ni una fecha de finalización para él. Solo se mencionó en los medios y desde que se anunció, los estados del Golfo estuvieron bajo fuego iraní hasta el último en Kuwait. Especialmente porque hoy Bahrein, Kuwait, Arabia Saudita y creo que también los Emiratos estuvieron bajo el fuego iraní hoy también. Entonces, ¿qué clase de alto el fuego es ese? Cuando se trata de la estabilidad de toda la región, además del alto el fuego, tenemos que ver el fin de la agresión iraní. Durante la guerra lo hemos visto y hemos visto hasta dónde están dispuestos a llegar, y eso nunca puede volver a suceder después de esta guerra. Entonces, ¿cuál es la reacción ante un alto el fuego, si es que podemos llamarlo así, si estos estados del Golfo siguen siendo atacados por Irán? ¿Tienen esperanza de que las negociaciones puedan poner fin a esto? ¿O temen que las negociaciones puedan dejar a Irán aún en el poder y todavía con la capacidad de lanzar ataques contra estos estados? La idea aquí en el Golfo es que todos son cautelosos. Entendemos que estas son negociaciones serias, pero por experiencias pasadas entendemos cómo funcionan los iraníes y entendemos lo agresivos que son y hasta dónde pueden llegar. Nada puede detenerlos. Por lo tanto, básicamente debería ser un uso adecuado de la fuerza, especialmente con todo lo que está pasando en el estrecho de Hormuz, todo lo que está pasando en Israel hoy, todo lo que pasó en Kuwait hace apenas unas horas. Todo esto nos da una razón más, básicamente, para ponerle fin a su agresión. No es algo fácil de hacer, pero no hay otra manera de solucionarlo. ¿Cómo ha cambiado esta guerra el futuro de las relaciones de los estados del Golfo con Irán? El ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita tuvo hoy una llamada telefónica con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqi. ¿Fue esto una llamada de advertencia o una señal de que las relaciones podrían volver a algún tipo de normalidad? No existe tal cosa como la normalidad, quiero decir, incluso después de que termine la guerra encontraremos una nueva normalidad. ¿Cómo se ve eso? Estoy seguro de que las cosas van a cambiar. La gente está hablando incluso de cómo tendremos una relación distinta con Occidente.
Cuando se trata del este, aquí estoy hablando de China, Rusia, así como de Irán mismo, nada será igual, eso es seguro. Nadie podrá dormir tranquilo sabiendo que Irán podría atacar en cualquier momento, haya o no un alto al fuego. Especialmente la forma en que entraron en la guerra fue involucrar al Golfo y con sus planes básicamente despiadados. Y eso se refleja en que nos atacan a diario. ¿Cuánto tiempo les tomará a estos estados del Golfo recuperarse y reparar el daño y el daño continuo a la infraestructura? ¿Se tiene alguna idea de la magnitud de la destrucción en esta etapa? Hasta ahora, las cifras que se han mostrado hablan de entre 100 y 190 mil millones de dólares en todos los estados del Golfo. Así que para reparar eso, por supuesto, tomará años. Se necesitará presupuestar y volver a presupuestar, recortar costos en otras cosas. Y lo que no permite que eso suceda es la agresión continua. Como hoy, debido a los ataques a 3 plantas petroleras importantes en Arabia Saudita, la producción bajó en 600,000 barriles por día. O sea, eso es por un lado. Por otro lado, estamos hablando del gran problema del estrecho de Hormuz, que sigue bloqueado. Así que todo esto va a influir en cuánto tardaremos en recuperarnos, una vez que entendamos cuándo podremos volver a ponernos de pie sin guerra. Ahmed Yousai, una perspectiva muy importante que nos traes hoy, ya que estos ataques hacia los estados del Golfo continúan incluso en medio de un alto al fuego. Gracias por estar con nosotras en I24 News hoy. Regresando aquí al estudio con Jacob y Owen. Owen, ¿qué mensaje le envía esto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump? El hecho de que los iraníes sigan disparando hacia los estados del Golfo, el hecho de que el estrecho de Hormuz no esté abierto, aunque todo el objetivo de este alto al fuego temporal de 2 semanas era abrir el estrecho de Hormuz en primer lugar. ¿Qué mensaje le envía esto al presidente de Estados Unidos? Es una prueba para Trump. Los iraníes están tratando de dictar las condiciones, especialmente en el tema del Líbano, pero quizá no solo en eso. Y es una verdadera prueba para Trump. Brett McGurk, el exfuncionario de la administración Biden, lo dijo en CNN más temprano hoy. Nicole, eso. En su opinión, si Irán no abre el estrecho, Estados Unidos no debería presentarse a las conversaciones en Islamabad, porque simplemente premia la mala conducta iraní y sería una señal de debilidad estadounidense frente a la fortaleza iraní. Y que Estados Unidos debería estar dispuesto al menos a retrasar el proceso, no adelantarlo, no darle a los iraníes el premio que quieren, que un vicepresidente estadounidense vaya y se reúna con ellos para conversaciones directas. Sin que Irán tome algunas medidas reales sobre el estrecho de Hormuz, especialmente si Netanyahu está, como dijo Trump en entrevistas hoy, más discreto sobre la situación en Líbano. Esto es una violación grave del acuerdo por parte de Irán. Y por cierto, Nicole, este no es solo un asunto entre Estados Unidos e Irán. ¿Sabes? Cuando Trump salió y dijo que tal vez habría un sistema conjunto de peajes con Estados Unidos e Irán cobrando peajes en el estrecho de Hormuz, eso podría funcionar bien para Irán y Estados Unidos, pero no tanto para terceros. Y los británicos, desde el primer ministro hasta el secretario de Relaciones Exteriores y el secretario de Defensa, salieron a decir que para ellos eso no es una opción. Y uno puede entender fácilmente por qué convertir las vías navegables internacionales en casetas de peaje. Para los británicos, este tema se remonta al siglo XIX, cuando su marina abrió los mares y allanó el camino para la globalización. Sería un gran retroceso para todo el sistema internacional, mostrando cuán importante es el estrecho de Hormuz, no solo para Estados Unidos y para la imagen de Trump, sino realmente para terceros en todo el mundo. El estrecho de Hormuz, este tema, Jacob, ¿cómo se puede resolver esencialmente? Porque escuchamos al propio presidente de Estados Unidos. Todo lo que se necesita son amenazas del régimen diciendo, pusimos una mina aquí, pusimos una mina allá, no viajen por aquí. Eso es todo lo que se necesita para causar este gran bloqueo desde el principio. Entonces estamos hablando de acción militar donde se necesita tener escoltas militares de verdad para que estos barcos puedan pasar. ¿Cuáles son las soluciones? Hay 2 maneras de resolver esto. Una, que Irán deje de hacer amenazas y entonces haya un acuerdo y el tráfico se reanude por el estrecho de Hormuz. La segunda manera es que CENTCOM, el mando militar de Estados Unidos en Medio Oriente, junto con la Marina de Estados Unidos y todas las fuerzas afiliadas bajo su mando, que han estado simulando, ensayando y entrenando para este escenario durante muchos años y tienen todas las herramientas necesarias, incluyendo el desminado. La destrucción de ambas armadas de Irán, que ya ha ocurrido, la destrucción de la mayoría de sus posiciones de lanzamiento de misiles de crucero a lo largo de la costa, etcétera, etcétera. La mayor parte de la capacidad iraní para cerrarlo físicamente ya ha sido eliminada, así que estamos lidiando con amenazas. Así que o los iraníes dejarán de hacer amenazas voluntariamente como parte de un acuerdo, o se le ordenará a CENTCOM abrir el estrecho de Hormuz por la fuerza.
Pueden abrir una ruta a través de él sin mucho esfuerzo. Tienen todas las capacidades que necesitan para hacerlo. Preferirían mucho más. Estados Unidos preferiría no tener que comprometerse con otra operación marítima a largo plazo. Tiene otras prioridades en el mundo en las que quiere enfocarse. Así que están viendo si básicamente pueden lograr algún tipo de cambio de comportamiento en este régimen. Eso es lo que está sucediendo ahora en estas conversaciones. Si no, entonces creo que veremos a la Marina de Estados Unidos abriendo el estrecho de Hormuz, y no creo que sea tan difícil como algunos piensan que lo será para ellos hacerlo. En cuanto a este punto de presión, Owen, todavía quiero volver a él porque los iraníes saben que este es un punto de presión que hizo que el presidente de Estados Unidos viniera a la mesa de negociaciones en primer lugar. Entonces, ¿por qué renunciarían a esta carta si se dan cuenta de que todavía pueden sacarle un poco más de provecho? Bueno, creo que una de las grandes preguntas es de lo que acabas de hablar con Jacob. ¿Qué tiene Estados Unidos bajo la manga en cuanto a poder abrir el estrecho? Porque si las Fuerzas Armadas de Estados Unidos pueden entrar y a un costo razonable y en un plazo razonable abrir el estrecho, entonces deberían hacerlo o ya deberían haberlo hecho para quitarles esa carta a los iraníes. Y si no pueden, entonces tienes razón. Este no es un problema que se pueda solucionar fácilmente a corto plazo, lo que significa que es un problema que debe tener soluciones más a largo plazo, sea cual sea la dirección que tomen. Pero mira, de nuevo, este es un problema no solo para Estados Unidos, sino que es un problema para el mundo. Y es un problema que va mucho más allá de Irán. Porque si esto se puede hacer en el estrecho de Hormuz, ¿por qué no se podría hacer en el estrecho de Bab el-Mandeb, entre Yemen y Djibouti? ¿Por qué no se podría hacer en otras partes del mundo, incluso en el mar de China Meridional, aunque la geografía ahí sea diferente? Esto sienta un precedente que no solo afecta este punto de estrangulamiento con todo el impacto que tiene en la economía global, pero esto podría deshacer la globalización en gran medida en todo el mundo. Por eso esta es una de las razones por las que está recibiendo tanta atención. Sin duda, los efectos en cadena de lo que ocurra se sentirán a nivel global. Caballeros, quédense conmigo aquí en el estudio. Vamos a una breve pausa aquí en i24 News, pero cuando regresemos vamos a enfocar nuestra atención dentro de Irán para ver lo que este alto al fuego realmente significa para el pueblo iraní, especialmente en medio de los temores de que el régimen reprima cualquier disidencia interna. Les traeré más información sobre eso justo después de una breve pausa aquí en i24 News. No se vayan, quédense con nosotros. Gracias por quedarse con nosotros aquí en i24 News. Incluso cuando el alto al fuego entra en vigor entre Estados Unidos e Irán para los civiles iraníes, la verdadera amenaza puede no ser Estados Unidos, sino lo que sucede en casa cuando la guerra se calma. Las autoridades en Teherán ya están señalando una represión más dura contra la disidencia. Como vimos después de la guerra de 12 días en junio, un alto al fuego a menudo puede hacer que la violencia se desplace hacia el interior del país, lo que significa que los iraníes comunes podrían volver a convertirse en el principal objetivo de las brutales represiones del régimen. Además, las pérdidas económicas comienzan a tomar forma, con evaluaciones de inteligencia de fuentes abiertas que estiman que Irán ha sufrido más de $140 mil millones en pérdidas durante las últimas 6 semanas. Lo que significa más incertidumbre y presión financiera para los residentes de Teherán. Nos acompaña para discutir más sobre el tema la doctora Sona Qasemi, profesora asistente en la Universidad de Wisconsin-La Crosse. Doctora Qasemi, las protestas masivas a principios de año fueron provocadas en parte por la frustración económica. Ahora, con estas grandes pérdidas después de la guerra, ¿cómo va a afectar esto a los iraníes comunes? Permítame primero agradecerle por realmente preocuparse por este tema y por informar sobre él. Es realmente raro ver a personas que realmente están en medio de este atolladero de la política y las relaciones internacionales y, otras políticas en juego que realmente se preocupen por la realidad del pueblo iraní en la clandestinidad, que son la primera víctima y el enemigo número 1 de la República Islámica.
Como recordarán o sus espectadores podrían recordar, después del alto al fuego de 1988 con Irak, una guerra que duró 8 años entre Irán e Irak, en medio de la cual yo nací, de hecho, la resolución 598 fue ratificada por las Naciones Unidas. Y la República Islámica, que era una enemiga jurada de Saddam Hussein, finalmente fue obligada a sentarse a negociar para firmar un alto al fuego, porque se estaban quedando sin municiones y por muchas otras razones. Después de eso, en cuestión de semanas, llevaron a cabo la masacre más violenta de prisioneros políticos y disidentes en el verano de 1988, muchos de los cuales ya habían cumplido o estaban cumpliendo sus sentencias. 4.500 personas fueron ahorcadas y arrojadas en fosas comunes, en su mayoría en fosas comunes. Y todavía hay personas que fueron víctimas de desaparición forzada o cuyo paradero aún se desconoce. Las familias no saben dónde están enterradas. Así que ahora es un momento muy aterrador para los iraníes por este precedente. Incluso después de la guerra de 12 días con Israel, vimos que Irán arrestó a 20.000 personas bajo cargos de espiar para Israel. Israel y algunos de ellos fueron ahorcados. Así que cada vez que la República Islámica es humillada en el escenario mundial, se desquita con el pueblo iraní y trata de compensar esa humillación sacrificando a los iraníes. Y por otro lado, como dijiste, los iraníes están sufriendo una alta inflación. Sabes, la economía se está colapsando. Todo está muy, muy caro. Cada vez que vas al supermercado, tienes que gastar una fortuna solo para comprar unos huevos. Y ya sabes, si eres muy rico, tal vez algo de carne. Y la gente iraní sabe que ahora que la República Islámica se está acercando a, bueno, si es que sucede, pero parece que podrían llegar a un acuerdo con Estados Unidos, la gente está muy asustada. La gente está aterrorizada pensando en lo que esto podría significar para ellos. ¿Qué va a venir a quitarles el Estado para compensar sus propias pérdidas en la guerra? ¿Y a dónde va a ir esto? Recuerda, la guerra Irán-Irak estableció al régimen, ayudó al régimen a consolidarse como un verdadero poder, y tenemos miedo como iraníes de que esta guerra también haga lo mismo con el régimen iraní si se abandona ahora o si se llega a un acuerdo cuando el régimen no ha sido derrotado ni cambiado y sigue en el poder. La Guardia Revolucionaria Islámica es su columna vertebral. Entonces, esto hará que el régimen sea aún más desafiante ante las potencias mundiales, viéndose a sí mismo como invencible y como un poder que ni siquiera Estados Unidos e Israel pudieron derrotar. Así que esto es muy, muy peligroso. Días muy peligrosos y muy inciertos para los iraníes. Mientras tanto, realmente no estamos obteniendo una imagen clara de lo que está sucediendo dentro de Irán. Ha habido un apagón casi total de Internet. ¿Cuándo podríamos esperar que se restablezca el Internet en Irán para tener una mejor idea de lo que realmente está sucediendo día a día? ¿O es probable que el régimen lo mantenga restringido el mayor tiempo posible? Bueno, esa es una buena pregunta. Parte de los problemas económicos que la gente enfrenta en este momento, además de, ya sabes, las sanciones que nos han impuesto durante las últimas décadas e incluso las peores, sanciones después de que comenzó la aventura nuclear de Ahmadinejad y todo eso. Pero ahora muchos negocios están perdiendo mucho dinero o simplemente tienen que cerrar sus negocios por la falta de Internet, ¿verdad? Hay muchos negocios que dependen de estos servicios y la gente se ha vuelto cada vez más pobre como resultado de este corte de Internet. Mi propia predicción es que el régimen va a mantener el Internet cortado hasta que se llegue a un acuerdo con Estados Unidos en las próximas 2 semanas, si es que se llega. Y si no, incluso podría prolongar este corte. Yo misma ni siquiera puedo llamar a mis familiares. Recibo llamadas telefónicas muy breves, a veces solo para decirme que están vivos y sanos, algo tan simple como eso. De lo contrario, la gente no puede organizarse y parte de eso es precisamente para evitar que puedan organizarse, protestar
o hacer cualquier cosa que puedan hacer una vez que cesen los bombardeos. Otro objetivo que el régimen intenta alcanzar con esto es controlar la movilidad de su gente, tanto la movilidad política como la movilidad física. Quiero decir, esto me recuerda a la juventud de las SS durante el régimen nazi, cuando a los niños casi adolescentes se les daban armas. Ahora, esto es exactamente lo que Irán y otros estados clericales fascistas están haciendo. Les están dando a los niños equipo de protección y AK-47 y los dejan sueltos en las calles como parte de las milicias Basish. Paramilitares, para ir a hostigar a la población, parar a la gente como la Gestapo pidiendo papeles. ¿Dónde está tu teléfono? ¿Por qué enviaste ese mensaje? ¿Qué hiciste? Revisando las casas de las personas, buscando terminales de Starlink y a veces arrestando gente, haciendo redadas. Mira, la única maquinaria que es muy eficiente bajo la República Islámica es la maquinaria de represión, ejecución y tortura. Eso nunca se detiene. Esa es una maquinaria 100% eficiente. Mientras el Estado está luchando, ya sabes, contra el ejército más poderoso del mundo y la mayor potencia militar en Medio Oriente, que es Israel, aún así sigue realizando ejecuciones. Doctora Sonar Qasemi, una voz muy importante que debemos seguir trayendo a nuestros televidentes. Gracias por acompañarnos hoy en I-24 News English. Regresando al estudio con Owen y Jacob, acabamos de escuchar que hay niños de 12 años en Irán que están armados. Cuando hablas sobre el futuro de lo que podría pasar en las calles, entonces quiero hablar de algo que el presidente de Estados Unidos dijo que intentó hacer, y eso es armar a los propios civiles iraníes. Él dijo que intentó enviarles armas, pero al final no llegaron a los civiles iraníes de verdad. Pero ¿esto realmente podría cambiar la realidad dentro de Irán? ¿O solo podría causar una guerra civil dentro de Irán después de la guerra de Irán? No, creo que puede cambiar gradualmente la realidad. Mira, creo que el problema con el mensaje sobre el cambio de régimen es que se presentó de una manera poco realista. Se presentó como un objetivo de guerra. De hecho, cuando hablas con los planificadores militares, no era uno de los principales objetivos de la guerra. Es algo que realmente es muy deseable. Pero la idea de que podemos cambiar un régimen rápidamente con poder aéreo simplemente no está respaldada por la historia ni por los hechos. Ahora, eso no significa que este régimen esté a salvo. Este régimen ha absorbido cientos de miles de millones de dólares en daños. La oposición ha recibido cierto acceso a armas. No sabemos cuánto. Estas son operaciones encubiertas. Son clasificadas. Tenemos que asumir que están ocurriendo. Y mira, creo que el futuro del régimen no es nada prometedor, porque cuando piensan en reconstruir su infraestructura militar, que les tomó décadas construir, y escuchamos al almirante Brad Cooper, comandante de CENTCOM, decir que esta es una derrota generacional, que casi 4 décadas de acumulación de fuerzas han sido golpeadas muy fuerte. Así que cuando el régimen iraní tenga que pensar en cómo va a intentar reconstruir eso, también tiene que pensar en los civiles a los que solía subsidiar en cierta medida con combustible y alimentos. Estos son dilemas existenciales porque, elijan lo que elijan, van a terminar con una población que no tiene nada que perder, o básicamente van a terminar descuidando su acumulación de fuerzas. No van a poder hacer ambas cosas. No es posible para ellos hacer ambas cosas, así que, al final del día, creo que tenemos que ser pacientes cuando se trata de este régimen y su futuro. Su futuro no se ve prometedor, no se ve estable, pero eso no significa que vaya a caer mañana. Tampoco es realista hacerle creer a la gente que el poder aéreo, el poder naval o el poder de fuego a distancia pueden llevar a un cambio de régimen inmediato. La historia nos dice que ese no es el caso, especialmente no con un régimen yihadista ideológico descentralizado como este, que básicamente fue creado para la guerra asimétrica. Así que hay un verdadero problema aquí, creo, con ajustar las expectativas del público. El régimen nunca iba a caer muy rápido. Por otro lado, eso no significa que su futuro esté asegurado. Creo que necesitamos ser pacientes y observar cómo se desarrolla esto. Ajustar esas expectativas del público ciertamente es algo que hemos visto aquí en Israel. También diré que lo hemos visto en toda la región. Y quiero mencionar lo que hemos visto de algunas de las alianzas de la OTAN, ya que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido crítico de la OTAN mucho antes de la guerra, pero la renuencia de los países de la OTAN a ayudar durante la guerra en Irán solo ha aumentado las quejas del presidente. El secretario general Mark Booth está en Washington haciendo control de daños, pero ¿será demasiado poco y demasiado tarde? Nuestra corresponsal Joe Brown informa. Feliz Pascua. En la relativa calma después de la tormenta, Donald Trump ha puesto la mira en su próximo objetivo, y es uno al que ha criticado abiertamente desde hace mucho tiempo. La OTAN está cometiendo un error muy tonto.
Y desde hace mucho tiempo he dicho que, ya sabes, me pregunto si la OTAN alguna vez estaría ahí para nosotros. Así que esto fue una gran prueba porque no los necesitamos, pero ellos debieron haber estado ahí. Trump ha estado descontento con la conducta de los aliados de la OTAN durante la guerra con Irán. Él ha criticado al primer ministro británico Keir Starmer por no unirse a las operaciones militares. Sin embargo, el Reino Unido sí permitió que los estadounidenses estacionaran aviones en bases británicas. No se puede decir lo mismo de España, que bloquea aviones y barcos estadounidenses desde 2 bases militares conjuntas entre Estados Unidos y España. España también cierra su espacio aéreo a los aviones estadounidenses, mientras que Francia le negó a Israel el uso de su espacio aéreo para transferir armas estadounidenses para la guerra. Solo quiero decirles, la OTAN nos trató muy mal y tienen que recordarlo porque nos volverán a tratar mal. Si alguna vez los necesitamos, y espero que nunca los vayamos a necesitar, no creo que los vayamos a necesitar, no creo que puedan hacer mucho. Según informes de los medios estadounidenses, Trump está considerando si retirar a las tropas estadounidenses del territorio de la OTAN. Y ahora, el presidente ha retomado una vieja amenaza, publicando en Truth Social en mayúsculas. Cito, recuerden Groenlandia, ese gran pedazo de hielo mal administrado. Trump ha estado interesado en Groenlandia desde su primer mandato debido a su posición militar estratégica y sus recursos naturales. Pero está bajo el dominio danés. Y si los estadounidenses atacaran, eso sería un ataque a un país de la OTAN. De acuerdo con el artículo 5 de la OTAN, un ataque a un país es un ataque a todos. Y esto podría llevar a una guerra total entre las naciones de la OTAN y Estados Unidos, su mayor contribuyente. Trump afirmó que la OTAN no entiende nada a menos que se le amenace. Pero ¿qué tan serias son estas amenazas? El secretario general Mark Rutte está en Estados Unidos, reuniéndose con el secretario de Estado Marco Rubio. Él ha dicho que entiende por qué el presidente está molesto con la alianza y les ha dicho a los países europeos que Trump quiere compromisos respecto al estrecho de Hormuz. Pero con Europa queriendo mantenerse fuera del conflicto, Trump podría ver que, una vez más, no le están comprando la amenaza. Pero esta vez, será una prueba para ver si está dispuesto a arreglárselas sin un poco de ayuda de sus amigos. Ahora nos acompaña Jennifer Cavanaugh, investigadora principal y directora de análisis militar en Defense Priorities. Ella nos acompaña desde Washington. Jennifer, ¿fue constructiva esta visita? ¿Podríamos llamarla así? ¿O todavía existen algunas diferencias importantes entre Estados Unidos y sus aliados de la OTAN en este momento? Bueno, parece que la última visita del secretario general en realidad salió bastante mal. Quiero decir, justo después de eso, el presidente Trump estuvo en su red social criticando a la OTAN otra vez, subrayando el hecho de que está muy molesto con la forma en que actuaron durante la guerra con Irán, que le fallaron a Estados Unidos. Y normalmente vemos algún tipo de declaración positiva sobre la OTAN o alguna conferencia de prensa conjunta después de estas reuniones, pero esta vez no hubo nada de eso. Así que, según mi interpretación, la reunión salió muy mal y el presidente sigue muy enojado por cómo respondieron los países de la OTAN durante la guerra en Irán. Trump también está pidiendo ahora compromisos más concretos de los aliados en cuestión de días para ayudar a asegurar el estrecho de Hormuz. Pero ¿cómo se vería eso en la práctica? ¿Y realmente están dispuestos los países europeos a asumir ese papel cuando no lo han hecho hasta ahora? Bueno, no me queda claro que los países de la OTAN realmente tengan las capacidades disponibles para ayudar en esta situación. Su capacidad naval no es tan grande como para que tengan mucho de sobra, y tienen sus propias amenazas y preocupaciones en la región del Atlántico Norte, que es realmente donde deberían estar enfocados. Eso no quiere decir que no puedan desplegar algunos buques de guerra u otras capacidades en la región para intentar apoyar un esfuerzo para abrir el estrecho de Hormuz. Pero no estoy segura de que sería lo suficientemente grande o que sean los tipos de capacidades que se van a requerir para lo que sería una operación realmente difícil. Es más realista pensar que podrían estar involucrados en algún tipo de escenario posterior al conflicto, donde podrían brindar un tipo de apoyo diferente. Pero viendo el panorama general, creo que es muy poco probable que Europa vaya a proporcionar mucho, al menos en el corto plazo. Han estado muy en contra de esta guerra desde el principio y su argumento es válido, que es que en primer lugar no se les consultó sobre esto antes de que comenzara. En segundo lugar, esto realmente está fuera del alcance del tratado de la OTAN. Esto no es para lo que fue creado el tratado de la OTAN. Y en tercer lugar, el estrecho de Hormuz estaba abierto antes de que Estados Unidos comenzara esta guerra. Solo está cerrado porque Estados Unidos inició una guerra innecesaria con Irán que resultó en este bloqueo en el estrecho de Hormuz. Así que este realmente no es un problema que involucre a los países europeos en absoluto. Este es un problema creado por Estados Unidos. Y es un poco injusto que ahora el presidente Trump le pida a los aliados de la OTAN que lo saquen de una situación que él mismo creó cuando ha sido bastante duro con ellos durante el último año o algo así de su segundo mandato. ¿Qué es lo que el presidente de Estados Unidos quiere ver entonces de sus aliados de la OTAN? Si estás diciendo que no pueden proporcionar esta ayuda militar en la región,
¿Cuál es ese equilibrio de poderes que Estados Unidos quiere ver de sus aliados de la OTAN y qué podrían realmente obtener a cambio? Bueno, creo que lo que él busca está un poco fuera de alcance. Es algo que es imposible. Ya sea que él imagine que tienen esta capacidad naval para resolver el problema que Estados Unidos no puede resolver o no, lo que está pidiendo no es algo que Europa pueda proporcionar. Es posible que él se sienta satisfecho con declaraciones de apoyo más significativas, el levantamiento de cualquier limitación sobre el uso por parte de Estados Unidos de bases en Europa. Esas son cosas que podrían ayudar a calmar esto, pero serían políticamente impopulares en Europa. Y realmente es importante que no está claro qué recibiría Europa a cambio. Y creo que en este momento en Europa la sensación es que no importa lo que le den a Trump, él sigue intimidándolos, sigue regresando y pidiendo más. Así que esta estrategia inicial que tuvieron el año pasado de solo tratar de apaciguarlo, de darle lo que quería, de aceptar gastar más, en realidad no funcionó. En cambio, llevó amenazas cada vez mayores, ahora amenazas contra Groenlandia que han vuelto, ahora amenazas de retirarse de la OTAN. Así que creo que en algún momento los líderes europeos están llegando a una decisión que es, ¿vale la pena seguir apaciguando al presidente? ¿O simplemente tienen que aceptar que Estados Unidos se está alejando y al menos bajo Trump la OTAN simplemente no funciona? Jennifer Cavanaugh, excelente perspectiva para compartir. Gracias por acompañarnos hoy en I24 News English. Otro frente que no se ha calmado durante el último mes y medio, y ese es Gaza. Las fuerzas de defensa de Israel dicen que llevaron a cabo varios ataques selectivos en la franja, matando a un terrorista de la Yihad Islámica Palestina que invadió Israel durante la masacre del 7 de octubre y que actualmente estaba planeando un ataque contra las fuerzas israelíes que operan en el norte de Gaza. Las fuerzas de defensa de Israel también mataron a un terrorista de Hamas que también trabajaba como periodista para Al Jazeera. Las fuerzas de defensa de Israel dicen que Mohamed Washa era miembro del ala militar de Hamas y ayudó a producir drones y cohetes, además de transferir armas a través de Gaza. Bueno, para más información, ahora nos acompaña nuestra corresponsal principal de Medio Oriente de I24 News, Ariel Osaran. Ariel, ¿qué más nos puedes compartir sobre estas figuras que las fuerzas de defensa de Israel han eliminado y las operaciones dentro de Gaza? Sí, Nicole. Con la atención del mundo puesta en Irán, el Golfo y Líbano, es Gaza la que sigue amenazando a Israel con ataques israelíes continuos contra operativos de Hamas y la Yihad Islámica Palestina que están amenazando a Israel y que en el pasado han atacado a Israel. Empezaré con el operativo de Hamas, que también era periodista de Al Jazeera, uno de muchos que han sido eliminados por las fuerzas de defensa de Israel. Mohamed Washach era un reportero destacado de Al Jazeera, pero también era un alto operativo en el ala militar de Hamas, específicamente en la unidad de producción de armas. De hecho, en los últimos años, las fuerzas de defensa de Israel han publicado información sobre Washach que lo vincula con Hamas, gracias a datos que las fuerzas de defensa de Israel obtuvieron de la propia computadora portátil de Washach, así que no hay. Las fuerzas de defensa de Israel no se sorprendieron al enterarse de que en realidad era un operativo de Hamas, y los medios tampoco se sorprendieron al saberlo, aunque hay muchos que niegan esta afiliación, y eso fue ayer. Pero hoy, las fuerzas de defensa de Israel dicen que eliminaron a un operativo de la Yihad Islámica Palestina que participó en la masacre en Nakalos el 7 de octubre, así como a otros 3 operativos de Hamas en el norte de Gaza, lo que demuestra que Hamas, la Yihad Islámica Palestina, no solo están reafirmando su control sobre el pueblo palestino dentro de la franja de Gaza, sino que continúan representando una amenaza para Israel, siguen intentando reconstruir sus capacidades en la franja de Gaza, esperando aprovechar que la atención mundial está puesta en otra parte. Pero en cuanto a la atención de las fuerzas de defensa de Israel, sigue estando muy enfocada en Gaza, así como en Irán, Líbano y los otros frentes. Sí, ciertamente la atención global podría no estar en la franja de Gaza. Pero Ariel, dime, ¿cuál es el estado del alto el fuego? Porque la Junta de la Paz está presionando para que Hamas se desarme. ¿Qué hay de nuevo ahí? Se suponía que debían desarmarse hace meses. Se suponía que debían desarmarse hace meses, según la Junta de la Paz. ¿Quién siquiera recuerda a ese organismo ya, diciendo que hasta que Hamas no se desarme, no habrá reconstrucción de la franja de Gaza?
Y aún así Hamás, incluso hasta hoy, dice que el desarme no está sobre la mesa. La declaración más reciente la semana pasada del portavoz militar de Hamás, Abu Baida, el segundo con ese nombre, fue reiterar el rechazo de Hamás a negociar cualquier cosa que tenga que ver con sus armas, lo que prácticamente pone todo esto, toda la implementación del alto al fuego, en un punto muerto. Sin embargo, de nuevo, la atención global que está enfocada en otros lugares impide que haya una presión internacional significativa. Específicamente, ya que mencionaste la Junta de la Paz, ese es el nuevo organismo internacional de Trump, y así, con la atención de Trump desviada, no va a invertir ningún esfuerzo en intentar hacer avanzar esto. Y mientras tanto, son las personas de Gaza quienes continúan sufriendo bajo el brutal gobierno de Hamás. Y Hamás sigue usando este tiempo para reconstruir sus capacidades y reagruparse. Ariel Osran, gracias por esa cobertura y por traernos la información más reciente. Regresando aquí al estudio, Owen, mientras hablamos en este momento, el nuevo líder supremo de Irán, Mustafa Khamenei, está desatado en Twitter con un montón de publicaciones diferentes. ¿Qué está diciendo realmente el nuevo líder supremo? Correcto, está diciendo varias cosas. Nicole, por supuesto, todavía no hemos visto a Mustafa Khamenei. Solo vemos sus tweets y vemos sus declaraciones por escrito. Y en este caso, en redes sociales, una larga lista de tweets. Pero me voy a enfocar en dos solo por cuestión de brevedad. Uno es sobre Hormuz. Él dice que van a redoblar el control iraní sobre el estrecho de Hormuz. ¿Qué significa exactamente eso? Presumiblemente, veremos eso pronto, suponiendo que esto refleje a un líder que realmente tiene el control. La segunda, también interesante y digna de mención, tal vez menos inmediata que Hormuz, pero más estratégica, es que se dirige a los, entre comillas, vecinos del sur de Irán, es decir, los estados árabes del Golfo en el otro lado del Golfo Pérsico o Golfo Arábigo, dependiendo de desde qué lado del Golfo lo estés viendo. Básicamente les está diciendo que abandonen a Estados Unidos, que deberían cuestionar su relación con Estados Unidos y que, parafraseándolo, deberían convertirse en parte de la esfera de influencia de Irán. Nicole, como hemos estado diciendo a lo largo de la guerra, estos son países que han tenido una política muy cuidadosa durante las 6 semanas de combates activos hasta ahora. Y, como siempre he dicho, no están seguros de quién va a ganar la guerra y tienen que calibrar su equilibrio entre Estados Unidos e Irán según los resultados. Estamos aquí, al menos en una pausa, si no es que en el día después. Así que estos países van a tener que tomar esa decisión. Y Mustafa Khamenei, no tan sutilmente, les está diciendo que Irán va a seguir ejerciendo presión y quiere verlos como parte de su esfera de influencia y no tanto como parte de la estadounidense. Tengo curiosidad sobre cómo podría ser eso, Jacob, cuando hablamos de aumentar la presión sobre los estados del Golfo. Irán ya sigue atacando a estos estados del Golfo a pesar de un alto el fuego. ¿Cómo se vería realmente una presión aumentada? Creo que básicamente es esto. Al final del día, Irán parece estar apuntando al eslabón más débil de la cadena aquí. También está atacando a lo que parecen ser los estados del Golfo militarmente más débiles. ¿Qué está tratando de hacer? Está tratando de dar a entender que mientras Líbano no tenga un alto al fuego, van a causar problemas en el estrecho de Hormuz y en los estados del Golfo sin admitirlo públicamente, pero acercándose mucho a hacerlo. ¿Esa es la ecuación que están poniendo sobre la mesa? Tal vez, quizás. ¿Sabes? Si conectamos los puntos, parece que se han abstenido de atacar a Israel porque temen la respuesta de Israel, pero no temen a los estados del Golfo. Así que tal vez esto sea parte de una ecuación iraní más grande. Están tratando de extorsionar un alto al fuego en Líbano, amenazando la estabilidad de todo el Golfo. Tal vez eso es lo que estamos viendo aquí. ¿Sabes, Nicole? Dije antes en la guerra que Irán estaba tomando como rehén a la economía global por medio de Hormuz y con un esquema de cobro de protección a los estados del Golfo. Si ves el lenguaje preciso del tuit de Mustafa Khamenei, creo que entenderás a lo que me refiero. Sin duda, hay desarrollos interesantes en cuanto al nuevo líder supremo, aunque aún no lo hemos visto en persona. Pero tienes razón, seguimos al menos leyendo algunas de sus palabras. Caballeros, quédense conmigo aquí en el estudio. Vamos a una pausa muy breve aquí en I24 News, pero aún nos queda una hora completa de cobertura para discutir los últimos acontecimientos sobre este alto al fuego en curso. ¿Qué significa para Irán? ¿Qué significa para Estados Unidos? ¿Qué significa para Israel y Líbano? Voy a estar hablando de todo eso y más después de una breve pausa aquí en I24 News. No se vayan.